finales del siglo XIX, la India no era una nación libre. Bajo el control del Imperio Británico, sus gentes vivían entre campos de algodón, trenes coloniales y un sistema legal ajeno a sus raíces. Era un país de millones de almas, pero sin voz. En medio de este escenario, marcado por la desigualdad y el sometimiento, nacía un niño en la costa oeste del país, sin que nadie pudiera imaginar que aquel ser frágil, moreno y callado sería conocido algún día como el alma de la India. Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una pequeña ciudad del estado de Gujarat. Su familia era tradicional, religiosa y pertenecía a la casta de los comerciantes. Su madre, Putli Bai, era profundamente piadosa. Su padre, Karamchand, un político local estricto pero justo. Gandhi creció en una atmósfera de devoción, deber y silenciosa disciplina. Desde pequeño demostró una sensibilidad poco común. Era introspectivo, temía la oscuridad y luchaba por cumplir con la expectativa de pureza que su entorno le exigía, pero también cometía errores. En su adolescencia, robó unas pocas monedas de oro para comprar tabaco. Más tarde, avergonzado, escribió una confesión y la entregó a su padre. No recibió regaños, solo lágrimas. Años después, Gandhi recordaría ese momento como una de las lecciones morales más profundas de su vida. A los 19 años, Gandhi fue enviado por su familia a Londres para estudiar Derecho. El viaje lo aterrorizaba. La distancia, la tentación del mundo occidental y el compromiso que había hecho con su madre de mantenerse vegetariano, casto y puro. En la capital británica, enfrentó un entorno nuevo, frío, ajeno. Se sintió invisible entre los trajes negros y los carruajes, pero también curioso. Comenzó a leer de todo: leyes romanas, historia inglesa, el Nuevo Testamento y con especial atención la obra de Henry David Thoreau, que más adelante marcaría su pensamiento con el concepto de desobediencia civil. Gandhi intentó encajar. Tomó clases de violín, de baile, de dicción, e incluso contrató a un tutor para aprender a hablar en público, pues era dolorosamente tímido. Pero su espíritu no se perdió en la niebla londinense. Mantuvo su dieta vegetariana, estudió con disciplina, y poco a poco construyó una ética basada en la moderación, el autocontrol y la compasión. En 1891, regresó a la India como abogado graduado. Pero en su país, nadie parecía necesitarlo. El joven Gandhi, vestido a la inglesa, educado como los colonizadores, no encontraba su sitio. La abogacía no le ofrecía espacio, ni su voz tenía fuerza entre los suyos. Estaba preparado legalmente, pero su propósito aún no se había revelado. 2 años después, en 1893, le ofrecieron un trabajo legal en Sudáfrica, entonces también bajo dominio británico. Gandhi aceptó. El contrato era por 1 año, con una firma india de Durban. Pensó que sería una oportunidad temporal, pero el destino tenía otros planes. Al llegar a Sudáfrica, fue confrontado por una realidad brutal: leyes que segregaban a los indios, abusos policiales y un racismo estructural impuesto por el sistema colonial. El momento que marcaría su vida ocurrió en su primer viaje en tren a Pretoria. Había comprado un boleto de primera clase, pero al descubrir que era indio, un oficial blanco lo obligó a bajarse del vagón. Cuando se negó, fue expulsado a empujones y arrojado a la estación en medio de la noche. Aquella noche en Pietermaritzburg, temblando de frío y dignidad herida, Gandhi no pensó solo en él. Pensó en todos los que sufrían lo mismo. Ahí nació algo nuevo. No solo el abogado, sino el activista. Gandhi no levantaría un arma, ni buscaría venganza. Comenzó a organizarse, a escribir, a reunir a los suyos para defender sus derechos. Aún no usaba el término, pero ya estaba sembrando las semillas de lo que más tarde llamaría Satyagraha, la fuerza del alma, la resistencia sin odio. Entre 1894 y 1914,
Gandhi permaneció en Sudáfrica. Fundó el Natal Indian Congress. Lideró protestas contra leyes injustas y enfrentó el desprecio tanto de los blancos como de los propios indios que desconfiaban de su enfoque no violento. Fue arrestado varias veces, golpeado, humillado, pero nunca respondió con odio. Durante estos años, Gandhi simplificó su vida. Dejó el traje occidental, usó ropa tejida a mano, comenzó a vivir en comunidades autosuficientes. Aprendió del cristianismo, del islam, del budismo, y fusionó estas enseñanzas con las del Gita, su texto sagrado. Cada cárcel reforzaba su convicción de que la verdad era más poderosa que cualquier bala, y que la no violencia no era pasividad, sino una forma activa y poderosa de lucha. También aprendió a comunicarse con el pueblo. Escribía artículos, organizaba encuentros, caminaba kilómetros para hablar con los obreros y con las mujeres, que comenzaban a encontrar en él una voz que las reconocía. Poco a poco, el joven tímido de Londres se estaba transformando en un líder que desafiaba a todo un imperio sin levantar la mano. En 1915, tras más de 20 años en Sudáfrica, Gandhi regresó a la India. Tenía 45 años. Ya no era un joven tímido ni un abogado con traje occidental. Era un hombre austero, de túnica blanca, que caminaba descalzo y hablaba de la verdad como fuerza revolucionaria. Su reputación lo precedía. Líderes como Gokhale y Rabindranath Tagore lo recibieron con respeto. El pueblo lo miraba con extrañeza y reverencia. Pronto, los campesinos del norte y los tejedores del sur comenzaron a escuchar su mensaje. La India podía ser libre, pero solo si encontraba primero su alma. El enemigo no era solo el imperio británico, era también la injusticia dentro, el ego, la división, la violencia. Gandhi no quería solo la independencia política, quería una revolución moral. Comenzó a recorrer el país, a pie, pueblo por pueblo. Escuchaba, hablaba, comía con los intocables, dormía en chozas. Su voz era tranquila, pero su mensaje, radical. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Y así comenzó el despertar del Mahatma, la transformación de un hombre en símbolo, de una idea en movimiento. El alma de la India por fin comenzaba a latir. Cuando Gandhi regresó a la India en 1915, el país que encontró no era el mismo que había dejado. Las tensiones sociales eran más agudas, el resentimiento contra el dominio británico crecía, y los campesinos vivían atrapados entre impuestos injustos y el hambre. Sin embargo, nadie había logrado aún movilizar a las masas sin recurrir a la violencia. Gandhi sería el primero. Instalado en un ashram cerca de Ahmedabad, comenzó a vivir con sencillez. Se vestía con un dhoti tejido a mano, se alimentaba de vegetales y pasaba largas horas en silencio, reflexionando. Para él, el cambio debía empezar por uno mismo. La libertad exterior debía estar precedida por la libertad interior, y entonces, lentamente, se convirtió en un símbolo viviente de coherencia. En 1917, lideró su primera gran campaña en la India, la protesta de Champaran. Los campesinos eran obligados a cultivar índigo para los británicos, lo que los dejaba sin tierras para alimentarse. Gandhi fue allí, no como agitador, sino como oyente. Escuchó cientos de testimonios y en vez de gritar, documentó, apeló al derecho y organizó una protesta no violenta. El resultado, los británicos cedieron. Por primera vez, la desobediencia pacífica había vencido al poder colonial. Fue durante estos años que Gandhi formalizó el corazón de su filosofía, Satyagraha, una palabra compuesta que significa la fuerza de la verdad. Pero no era una verdad abstracta. Era la verdad activa, moral, que se defiende sin odio, sin violencia, incluso si eso significa ir a la cárcel, ser golpeado o morir. Para Gandhi, el satyagrahi, el que practica satyagraha, debe vivir sin miedo. Debe amar al oponente y buscar su conversión, no su destrucción, porque toda violencia, incluso la legítima, deja heridas. Pero la verdad, cuando es sostenida con firmeza,
transforma sin dañar. Esta filosofía no era fácil de entender. Muchos líderes indios querían acción inmediata, rebelión, levantamientos. Gandhi respondía con ayunos, marchas y silencio. Pero poco a poco, el pueblo comenzó a comprender. La desobediencia no era debilidad, era fuerza. No obedecer leyes injustas era un deber moral. Y si iban a castigar a uno, tendrían que castigar a miles. Así, Gandhi comenzó a transformar a la India no con fusiles, sino con conciencia. En 1919, la violencia sacudió la India de forma trágica. En la ciudad de Amritsar, el general británico Dyer ordenó abrir fuego contra una multitud pacífica que se había reunido en un jardín cerrado para protestar contra las leyes represivas conocidas como Rowlatt Acts. El resultado fue devastador. Más de 1000 personas murieron en minutos. No hubo advertencia, no hubo salida. La masacre de Amritsar encendió la indignación nacional. Por primera vez, millones de indios comenzaron a cuestionar abiertamente la legitimidad del imperio. Gandhi, profundamente conmovido, convocó a una huelga general. En todo el país los mercados cerraron, los trenes se detuvieron, las oficinas vaciaron. Fue una muestra de poder civil sin precedentes, pero la protesta pronto se tornó violenta en algunas regiones. Gandhi, fiel a sus principios, detuvo la campaña. Para él, la pureza del medio era tan importante como el fin. Si la lucha se manchaba con sangre, perdía su legitimidad. Este episodio marcó a Gandhi profundamente. Comprendió que el pueblo necesitaba más educación moral para sostener el camino de la no violencia. La independencia no era solo política, era también espiritual. A partir de 1920, Gandhi lanzó uno de sus movimientos más ambiciosos, la campaña de no cooperación. El mensaje era claro: no participar más en instituciones coloniales, no asistir a escuelas británicas, no comprar productos británicos, no aceptar empleos en el gobierno. Cada acto cotidiano podía convertirse en una forma de resistencia. Millones de indios respondieron al llamado. Las telas británicas fueron quemadas en plazas públicas y en su lugar, hombres y mujeres comenzaron a hilar su propia ropa con ruecas. La imagen de Gandhi hilando se volvió un emblema nacional. Era más que simbolismo. Era autosuficiencia, dignidad, ruptura con el sometimiento económico. En pueblos y ciudades la desobediencia civil se extendía como un fuego moral. Pero el fuego a veces se descontrola. En febrero de 1922, en la ciudad de Chauri Chaura, una protesta pacífica terminó con la quema de una estación policial y la muerte de 22 oficiales británicos. Gandhi, horrorizado, suspendió el movimiento. Fue arrestado poco después. Condenado a 6 años de prisión, aunque solo cumplió 2. En la cárcel reflexionó, escribió y meditó. Y el país, aunque desorientado, no lo olvidó. Su silencio era aún una forma de liderazgo. Durante los años 20, Gandhi ya no era solo un líder político, era un símbolo espiritual. Tagore lo llamó por primera vez Mahatma, alma grande. Y el pueblo adoptó ese título con reverencia. Pero Gandhi nunca lo usó para sí mismo. Seguía haciendo mojandas. Seguía limpiando baños. Seguía hilando. Porque el poder, para él, era servicio. Rechazó cualquier posición dentro del Congreso Nacional Indio que implicara privilegio. Prefería influir desde el ejemplo. Ayunaba para pedir paz cuando hindúes y musulmanes se enfrentaban. Ayunaba para que los intocables fueran aceptados en los templos. Ayunaba para recordar a todos que la libertad exterior era imposible sin liberación del odio interno. Sus campañas ya no eran solo contra los británicos, también eran contra la desigualdad social, contra la discriminación de castas, contra la pobreza, contra la ignorancia. La independencia se transformaba en algo más profundo, una revolución del alma. Y mientras tanto, el imperio observaba con creciente incomodidad, porque Gandhi no lideraba ejércitos, no usaba armas, y sin embargo, no podían derrotarlo. Porque ¿cómo se combate a un hombre que no teme a la muerte, que no busca venganza, y que vive como predica,
Así, al llegar el final de la década, la India estaba ya despierta, y su voz, aunque aún presa, era más fuerte que nunca. En 1930, el dominio británico en la India seguía firme, pero los cimientos comenzaban a temblar. El descontento crecía, las voces se multiplicaban, y la figura de Gandhi se había transformado en el símbolo viviente de la esperanza. Fue entonces cuando el imperio, sin saberlo, puso en sus manos el detonante más inesperado de la revolución: la sal. La sal, ese mineral humilde, indispensable para la vida, estaba bajo monopolio británico. Nadie podía recolectarla sin pagar impuestos. Ni siquiera los más pobres podían extraerla del mar sin infringir la ley. Gandhi comprendió que atacar esa injusticia sencilla podía despertar al país entero, y así, en marzo de 1930, anunció que emprendería una marcha, no hacia el Parlamento, no hacia una cárcel, sino hacia el mar. La marcha de la sal comenzaría en el ashram de Sabarmati y recorrería más de 300 kilómetros hasta la costa de Dandi. No estaría armado, no iría solo, caminaría con la verdad como bastón y con la esperanza como alimento, porque su mensaje era claro: con esta sal sacudiremos los cimientos del Imperio Británico. El 12 de marzo de 1930, Gandhi dio el primer paso. Vestido con su dhoti blanco, apoyado en su bastón y acompañado por 78 discípulos, comenzó la marcha. Atravesaron campos, pueblos, caminos polvorientos. A cada paso, más personas se unían: hombres, mujeres, ancianos, campesinos, estudiantes. Para cuando llegaron al mar, eran miles. Durante 24 días caminaron bajo el sol ardiente. Gandhi hablaba en cada aldea, no con furia, sino con serenidad. Explicaba que romper la ley de la sal no era un crimen, sino un deber moral. Decía que el miedo era la primera cadena que había que romper, y poco a poco, el país comenzó a respirar distinto. El 6 de abril, al amanecer, Gandhi se inclinó, recogió un puñado de sal del suelo y lo sostuvo en alto. No gritó, no hizo alarde, pero ese gesto silencioso sacudió al mundo. Era un acto de desobediencia tan simple como poderoso. En cuestión de días, miles de indios hicieron lo mismo en otras regiones, y los británicos, desconcertados, respondieron con violencia. La respuesta del imperio no se hizo esperar. Más de 60,000 personas fueron arrestadas en todo el país. Hombres y mujeres golpeados por desafiar la ley, periodistas censurados, líderes encarcelados. Gandhi fue detenido poco después, en mayo, y llevado a prisión sin juicio. Pero el movimiento no se detuvo, porque no dependía de un solo hombre. La desobediencia civil se había vuelto un río imparable. La imagen de mujeres marchando hacia las salinas, recibiendo golpes sin defenderse, con flores en el cabello y cantos en los labios, dio la vuelta al mundo. Periódicos de Londres, París y Nueva York comenzaron a hablar de la India con un nuevo respeto. El Imperio Británico ya no podía ocultar lo que ocurría. En la cárcel, Gandhi escribió, meditó, ayunó y esperó, porque para él, la cárcel no era castigo, era un espacio de testimonio. Mientras tanto, fuera de los muros, el país ardía sin fuego. El pueblo había encontrado su voz, y esa voz no se podía encerrar. En 1931, Gandhi fue liberado para participar en la conferencia de la Mesa Redonda en Londres. Era la primera vez que se sentaría frente a frente con los líderes del imperio para hablar de la independencia de la India. Viajó sin escolta, sin lujos. En Londres, se hospedó en la humilde casa de trabajadores, visitó barrios obreros y habló con periodistas sin protocolos. En la conferencia, fue claro, directo, pero respetuoso. No pidió venganza, pidió justicia. No pidió privilegios, pidió libertad. Habló en nombre de los millones sin voz, de los intocables, de los campesinos, de los encarcelados. Su presencia impresionó, pero sus demandas incomodaron. El gobierno británico no estaba dispuesto a ceder tanto poder. La conferencia terminó sin acuerdos. Gandhi regresó a la India, decepcionado pero no derrotado. Fue arrestado apenas tocó tierra. Y otra vez,
Volvió al silencio de las rejas, porque sabía que el cambio no se lograría en mesas de negociaciones. Se lograría en las calles, en los corazones, en la conciencia del pueblo. Mientras Gandhi era encarcelado una vez más, el gobierno británico cambió de táctica. Si no podían derrotar al movimiento por la fuerza, lo debilitarían desde dentro. Así, promovieron divisiones entre hindúes y musulmanes, entre castas, entre líderes nacionalistas. Ofrecieron concesiones selectivas, sembraron desconfianza y firmaron pactos por separado. Una de las medidas más dolorosas fue la creación de electorados separados para los intocables, propuesta por el británico Ramsay MacDonald. Gandhi, aún preso, inició un ayuno absoluto en señal de protesta. No estaba dispuesto a permitir que los más oprimidos fueran aislados aún más. El país entero se conmovió. Líderes Dalit como B.R. Ambedkar se reunieron con él, y tras intensos diálogos, se firmó el Pacto de Puna. Gandhi interrumpió su ayuno al séptimo día, debilitado pero firme. La estrategia británica no funcionó. Gandhi, cada vez más frágil físicamente, se volvía más fuerte como símbolo. Su figura ya no era la de un político. Era la conciencia viva de la India, y aunque el camino hacia la independencia aún era largo, algo se había quebrado en el corazón del imperio, porque ya no se enfrentaban a una nación rebelde, se enfrentaban a una idea, y las ideas no mueren, no se encarcelan, no se disuelven, se multiplican. En 1939, el mundo volvió a arder. La Segunda Guerra Mundial estalló en Europa, y sin consultarlo, Gran Bretaña arrastró a la India al conflicto. Para Gandhi, el dilema fue profundo. Oponerse al nazismo era un deber moral, pero hacerlo como súbditos de un imperio que negaba la libertad a su propio pueblo era una contradicción insoportable. El Congreso Nacional Indio exigió una promesa clara: independencia total a cambio del apoyo en la guerra. Pero Londres no cedió. Gandhi, frustrado, adoptó una postura aún más radical. No violencia, sí, pero ahora sí a la desobediencia absoluta. Fue entonces cuando pronunció una frase que atravesaría generaciones: Quit India. Abandonen la India. Con ese llamado, nació el movimiento más desafiante que el imperio había enfrentado. Ya no era solo reforma, era la demanda definitiva de independencia. El gobierno respondió con dureza. Gandhi fue arrestado, junto a todos los principales líderes del Congreso. Esta vez lo llevaron a un palacio convertido en prisión, junto a su esposa, Kasturba, aislados del mundo, envejecidos y vigilados día y noche. Gandhi y Kasturba vivieron sus últimos años juntos en una cárcel disfrazada de mansión. Él ayunaba en protesta, ella lo cuidaba, él leía, ella oraba, pero el cuerpo de Kasturba no resistía más. La presión, la enfermedad y la edad la doblegaron lentamente. En febrero de 1944, Kasturba murió en brazos de Gandhi. Él permaneció en silencio, no lloró, no gritó, solo escribió en su diario una frase: la muerte de Ba ha dejado un vacío en mí que nada podrá llenar. Poco después, Gandhi enfermó gravemente. Su salud se quebraba. Su cuerpo frágil ya no podía sostener los ayunos prolongados. El mundo presionaba al imperio. La India pedía libertad. Gandhi fue liberado por temor a que muriera bajo custodia. Pero su lucha no se detuvo. Apenas salió, volvió a predicar la unidad, la reconciliación y la paz. Con el fin de la guerra, en 1945, el Imperio Británico estaba exhausto. La presión internacional aumentaba, la economía británica estaba en ruinas, la India ardía. Finalmente, en 1947, el gobierno británico aceptó la inevitabilidad: la India sería independiente. Pero la victoria venía con una herida profunda. El país sería dividido. La creación de Pakistán como estado separado para los musulmanes se impuso como solución al conflicto sectario. Gandhi se opuso.
Viajó entre regiones incendiadas, ayunó para detener la violencia, suplicó por unidad. Pero no pudo evitarlo. El 14 de agosto de 1947, Pakistán se independizó. Un día después, la India proclamó su libertad. Las calles estallaron en júbilo. Banderas ondeaban. Hombres y mujeres lloraban de emoción. Pero Gandhi no participó en los festejos. Estaba en Calcuta, caminando descalzo por barrios donde hindúes y musulmanes se mataban entre sí. Su India había nacido, sí, pero a un costo que le desgarraba el alma. En enero de 1948, la violencia no cesaba. En Delhi, musulmanes eran expulsados, sus casas quemadas, sus templos profanados. Gandhi, enfermo y débil, anunció otro ayuno hasta la muerte. No contra los británicos, no por política, sino por humanidad. Su mensaje era sencillo y absoluto. O cesa la violencia, o yo dejaré de existir. La ciudad contuvo el aliento. Grupos armados depusieron sus armas. Líderes religiosos firmaron pactos. Miles se arrodillaron ante él, rogándole que viviera. Y cuando Gandhi sintió que la paz volvía, aceptó beber jugo de naranja. Tenía 78 años. Apenas pesaba 40 kilos. Su andar era lento, su voz suave, pero su presencia, aún, cambiaba el curso de los días. Y sin embargo, no todos lo perdonaban. Para algunos fanáticos, su llamado a la fraternidad era traición. Su ayuno por los musulmanes era debilidad. Su India no era la que ellos soñaban. El 30 de enero de 1948, al caer la tarde, Gandhi caminaba hacia su habitual oración vespertina en Birla House, en Delhi. Vestía su simple dhoti. Llevaba sandalias. Caminaba lento apoyado en sus dos sobrinas. Saludaba con las palmas juntas. Sonreía, aunque apenas podía mantenerse en pie. En medio de la multitud, un hombre emergió. Nathuram Godse, nacionalista hindú, extremista. Se inclinó brevemente. Luego disparó 3 veces a quemarropa. Gandhi cayó, y con él, un siglo de lucha. Su última palabra fue una plegaria. Ram. Oh Dios. El mundo entero enmudeció. Desde Nueva Delhi hasta Nueva York, desde Londres hasta Johannesburgo. La llama de Gandhi se apagaba, pero su luz, no. En medio de su muerte, nació un legado eterno. Porque Gandhi no solo liberó a su país, liberó a la conciencia de la humanidad. Demostró que el alma puede vencer al imperio, que la verdad puede romper cadenas, que un solo hombre, armado con fe y compasión, puede cambiar el destino del mundo. Y aunque su cuerpo cayó, su voz aún camina entre nosotros recordándonos que la verdadera libertad comienza dentro. El 1 de febrero de 1948, la India despertó con el corazón roto. Las calles, antes llenas de consignas políticas, ahora estaban cubiertas de flores. En cada esquina, retratos de Gandhi. En cada templo, oraciones. La nación entera lloraba al hombre que había sido su guía, su voz, su conciencia. El funeral fue multitudinario. Una marcha silenciosa de más de 1 millón de personas acompañó su cuerpo. Sus cenizas fueron esparcidas en el Ganges y también enviadas a distintos rincones del país y del mundo, porque Gandhi ya no pertenecía a una sola tierra, era patrimonio de la humanidad. Y sin embargo, su partida dejó una pregunta abierta: ¿qué hacemos ahora, sin él? El país recién nacido enfrentaba hambre, pobreza, tensiones religiosas, fronteras artificiales y heridas abiertas. La India estaba libre, pero frágil. El desafío ya no era expulsar a un imperio, era construir una nación. Jawaharlal Nehru, el discípulo político más cercano de Gandhi, asumió el liderazgo como primer ministro. Tenía una visión moderna, industrial, laica. Quería una India fuerte, educada, avanzada, pero también sabía que sin los valores de Gandhi, esa fuerza podía deshumanizarse. Nehru estableció universidades, represas, planes quinquenales, pero nunca dejó de mencionar a Gandhi.
En su primer discurso tras el asesinato dijo: "La luz se ha ido de nuestras vidas, y ahora todo está oscuro". Durante décadas, los líderes de la India invocaron el nombre de Gandhi en discursos, monedas, escuelas. Su retrato quedó en todas las oficinas del Estado. Pero con el tiempo, sus principios, la no violencia, la sencillez, la compasión, fueron olvidados en medio de ambiciones, conflictos y desarrollismo. El mundo cambió, la India cambió, pero su sombra seguía allí, recordando lo que podía ser. Gandhi no solo transformó la India, su ejemplo se volvió una chispa para otros pueblos oprimidos. En Estados Unidos, un joven pastor bautista de Georgia estudió su filosofía. Se llamaba Martin Luther King, y con ella luchó contra la segregación racial. En Sudáfrica, un abogado llamado Nelson Mandela se inspiró en él durante sus años en prisión. En Polonia, en Filipinas, en América Latina, en el Tíbet, en Palestina, el nombre de Gandhi se volvió sinónimo de resistencia sin odio. Una forma distinta de pelear, sin perder el alma. Una política del espíritu. Y, sin embargo, la humanidad siguió construyendo armas, siguió invadiendo países, siguió fabricando enemigos. Pero en medio de cada guerra, siempre aparecía su rostro, como un recordatorio incómodo de que otro camino era posible. Porque Gandhi no solo fue un líder político, fue un experimento vivo de ética aplicada. Un ser humano que intentó habitar sus ideas hasta las últimas consecuencias. Pero Gandhi no fue un santo sin sombras. Fue un hombre de su tiempo, conservador en cuestiones de familia, ambiguo sobre el sistema de castas, discutido por sus prácticas ascéticas radicales. En los últimos años, sus experimentos con la verdad incluían decisiones que causaron desconcierto incluso entre sus seguidores más fieles. Algunos lo acusan de haber idealizado demasiado la pobreza, de haber frenado el desarrollo, de haber sido paternalista con los intocables. Otros lo ven como un moralista inflexible. Su relación con las mujeres, su visión sobre el sexo, sus experimentos personales, todo ha sido revisado con lupa. Y eso es parte de su humanidad. Gandhi no fue perfecto. Fue contradictorio, vulnerable, a veces terco, a veces ingenuo. Pero justamente por eso su historia es tan poderosa. Porque fue un hombre que cayó y se levantó, dudó, pero avanzó. Se equivocó, pero aprendió. Y lo hizo todo a plena luz, sin ocultarse, sin máscaras. Hoy, más de 70 años después de su muerte, el mundo vive rodeado de muros, de fronteras, armas, algoritmos, odios y prisas. La figura de Gandhi parece anacrónica. Un hombre con un bastón y una rueda de hilar, hablando de amor, ayuno y silencio. ¿Qué puede enseñarnos ahora, en este siglo veloz y virtual? Tal vez su mayor legado no fue político, sino interior. Una invitación a mirar hacia adentro, a preguntarnos quiénes somos, qué defendemos, cómo actuamos frente al dolor de los otros. Gandhi nos enseñó que no hace falta ser presidente ni general para cambiar algo. Hace falta tener el valor de vivir según lo que uno cree, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más lo entienda. Cuando encendemos una vela, la oscuridad no desaparece, pero retrocede. Gandhi fue esa vela. No resolvió todos los problemas, no venció todo el mal, pero encendió una llama, y esa llama sigue ardiendo donde hay justicia, donde hay dignidad, donde hay manos unidas por algo más grande que el miedo. Su nombre fue Mohandas Karamchand Gandhi, pero el mundo lo llamó Mahatma, el alma grande. Y aunque su cuerpo fue ceniza, su verdad aún respira.